Vamos por la última ponencia del día. Alfons Cornella no ha podido estar aquí presencialmente, pero nos ha preparado un vídeo muy interesante como esta mañana desde Estados Unidos. Para los que no conocéis a Alfons Cornella fundó Infonomía en el 2000, una consultora de innovación en Barcelona, y en 2016, formando equipo con Mónica Alonso, crearon el Institute of Next, donde ayudan a las empresas a que la innovación se lleve a cabo, inspirando, construyendo y formando equipos. Ha publicado 34 libros y, gracias a su pasión, conoce de primera mano las innovaciones más punteras e internacionales que se están llevando a cabo. Bienvenido, Alfons, y gracias por estar remoto con nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es Alfons Cornella y estoy muy agradecido por participar en esta sesión del Pediatric Innovation Day. Mi función es dar algunas ideas sobre cómo está evolucionando la oportunidad para invertir en el sector pediátrico y especialmente en el tema de devices. Y lo voy a hacer a través de una presentación fundamentada en ejemplos. Voy a compartir la pantalla con el objetivo de poder hacer esta presentación. Muy bien. Bueno, mi presentación, como digo, va a estar orientada a las oportunidades que veo para los próximos años. Para quien no sepa de dónde procedo, me dedico a la innovación desde hace más de 20 años. Durante este tiempo he tenido ocasión de trabajar con muchos innovadores, muchos emprendedores, tanto a nivel de empresa como a nivel particular. Y en estos momentos me centro más en este objetivo de intentar mostrar a las empresas la necesidad de invertir, pensar, innovar a medio y largo plazo. Es decir, cómo necesitamos ir un poco más allá de la rutina diaria. ¿Cuál es el contexto de la salud? Bueno, el contexto del sector de la salud es realmente espectacular. O sea, yo creo que hay pocos sectores en donde haya tanta efervescencia, ¿no? En donde estén ocurriendo tantas cosas y tan prometedoras. Yo no soy un experto en ese tema, por tanto no voy a poder dar mucho detalle, pero creo que no hace falta conocer mucho la ciencia que hay detrás del sector médico-sanitario para entender pues, que noticias como, por ejemplo, que podremos reducir el impacto de la malaria en millones de niños, millones de personas en los próximos años, o la idea de que estamos avanzando en entender condiciones como por ejemplo el autismo a partir de conocimiento hasta ahora muy digamos desconocido, como la relación que tiene con el microbioma, ¿no? Con las bacterias que viven en nuestro cuerpo, etcétera. Son simples ejemplos de cambios fundamentales que están ocurriendo a nuestro alrededor. El sector de la biotecnología, por ejemplo, es un sector que está en un gran crecimiento en todo el mundo, ¿no? Pero especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Si uno mira la evolución del valor en bolsa del conjunto en general del sector biotecnológico o las inversiones realizadas en capital riesgo, uno puede ver que, comparando con el 2010, las cifras se han multiplicado prácticamente por 5 o más. Es decir, que es un sector que atrae mucho la atención. Además, la respuesta a la pandemia con la utilización de tecnologías como el mRNA, los diagnósticos rápidos, etcétera, también resulta muy prometedor, ¿no? Como avanzaremos en formas de hacer. Por ejemplo, se habla, ¿no? De la posibilidad de, bueno, ya está, digamos, hecho en ensayos clínicos de una vacuna contra el SIDA conseguida a través de las mismas tecnologías con las que se ha conseguido la vacuna para la COVID, la aplicación de la inteligencia artificial a la búsqueda más sistemática, podríamos decir automática, de moléculas que tienen una determinada función, o por ejemplo, cosas como las de este proyecto, en la que a través de una simple fotografía de una cara se puede determinar con bastante probabilidad de acierto una variación genética, ¿no? A base de la comparación de esas fotos con miles de fotos que una red de profesionales sanitarios de todo el mundo comparte con el objetivo de, mediante una herramienta de inteligencia artificial, determinar patrones
que puedan ser significativos a la hora de hacerse el diagnóstico. Por lo tanto, este es un sector realmente efervescente. Es un sector en el que evidentemente también vemos innovación en pediatría. ¿Por qué? Porque los niños importan mucho, ¿no? O sea, cualquiera que tenga hijos y cualquiera que tenga, digamos, sensibilidad para el ser humano, pues pueden entender que qué más realmente delicado y qué más necesitado de cuidado que la infancia, ¿no? De hecho, quizá uno de los datos que nos ayuda más a entender hasta qué punto son importantes los niños es que en estos estudios que se ha hecho sobre lo que se llama la máquina moral, ¿no? Es decir, cómo debería responder un vehículo autónomo, por ejemplo, en una situación de choque, en una situación de colisión, a quién debe defender, pues cuando se trabaja con humanos para intentar determinar esas bases morales para ese sistema de vehículo autónomo, prácticamente siempre, evidentemente, quien hay que proteger más son a los niños sobre, por ejemplo, los adultos, ¿no? Es decir, que realmente la infancia nos interesa, ¿no? Sin embargo, en el mercado de productos, servicios sanitarios, sobre todo lo que es devices, dispositivos, no se parece reflejar ese interés. Es decir, que hay una cantidad mucho menor, ¿no? de productos en el mercado y por tanto es una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? O podríamos decir subservidas. Bueno, esto es hasta cierto punto verdad, porque la innovación en el sector existe. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Es decir, hay centenares de productos en el mercado, ¿no? Como por ejemplo productos para mejorar el examen del oído interno, ¿no? Digamos, con innovaciones que van progresivamente haciendo más fiable ese diagnóstico. Ya que estamos, ¿no? en el pabellón auditivo, en días muy diferentes, hay startups para prácticamente todo, ¿no? Por ejemplo, esta es una startup de Barcelona con un auricular que avisa del riesgo de una posible crisis epiléptica, ¿no? O el sistema, ¿no? Neosonics de Newborn Solutions para detectar la meningitis, ¿no? A partir de ultrasonidos, ¿no? Y terminando la concentración de, si no recuerdo mal, glóbulos blancos, ¿no? O, por ejemplo, nuevos procedimientos quirúrgicos a nivel de cirugía fetal, como por ejemplo, cómo responder a un problema de espina bífida con mayores probabilidades de éxito que en una operación posterior, o cómo la neuroestimulación auricular puede conseguir estimular el nervio vago y con eso reducir, por ejemplo, problemas intestinales que podrían considerarse crónicos, ¿no? O en otra línea, cómo aplicar los exoesqueletos, ¿no? Al movimiento de niños con problemas neuromusculares, ¿no? Es decir, cosas que realmente nos parecen, si me permite, un poco ciencia ficción, pero que están aquí y además avanzando de una manera tremendamente rápida para, como dice una de las fundadoras de esta empresa, vamos, revolucionar la rehabilitación de enfermedades neuromusculares, ¿no? O además con cosas como, por ejemplo, cambiar rutinas por otras que la tecnología hace posible. Por ejemplo, cómo detectar la situación respecto a una anemia, ¿no? Cómo ver si estás anémico o no, y en lugar de hacer una extracción de sangre, pues hacer una fotografía de digamos, las uñas, ¿no? Del tejido para ver el color del tejido que está por debajo de las uñas. O sea, hacerse una selfie de las uñas para determinar el grado de anemia, ¿no? Y ya que estoy en la extracción de sangre, que es además uno de los temas pues, que siempre más sensibles, ¿no? para los humanos, cómo encontrar nuevas formas de hacer esa extracción, determinando un volumen preciso sin que sea tan molesto, ¿no? O sensores para determinar el nivel de glucosa a través de una especie de tatuaje digital, ¿no?
Bueno, podría estar toda la mañana hablando de distintos ejemplos, ¿no? Quizá por poner alguno más, cómo utilizar ya los dispositivos Alexa para establecer una conversación con él. Por ejemplo, familias que tienen un conocido síndrome LGS, que es una, si no recuerdo mal, una variante de la epilepsia, ¿no? Como esa conversación, esa interrelación con el objeto puede ser de utilidad para el niño que lo padece, ¿no? O la aplicación de inteligencia artificial para, de alguna forma, digamos, ayudar a personas, niños especialmente, que tienen enfermedades crónicas y que pueden generar, sobre todo, situaciones de estrés, situaciones derivadas de esa condición, y que, de nuevo, la determinación de patrones puede ayudar a detectar que está ocurriendo esa situación y ponerle remedio. O utilización de realidad virtual, por ejemplo, para reducir también el estrés de niños en un hospital, por ejemplo, a través de un sistema de realidad virtual para entender cómo funciona un quirófano, digamos, para poder sacar hierro, ¿no?, a esa situación y tranquilizar al niño. O lo que se llama, o la utilización de los robots, ¿no?, de acompañamiento, que se han empezado a utilizar para crear esa situación de curiosidad, diríamos, de interés, bueno, de modernidad, que puede dar un impulso divertido a esa estancia, digamos, a veces prolongada en un hospital, ¿no? O, por ejemplo, lo que es un infusionario, ¿no?, que es sumergirse en una experiencia de imagen deseada por el niño, ¿no? Y que pueda acompañarle, por ejemplo, durante una situación de quimioterapia, o situaciones que son desagradables y que pueden ser, digamos, atemperadas por esta digamos, inmersión en un espacio digital espectacular, ¿no?, sea en el fondo del mar o sea a bordo de la estación espacial. Y termino diciendo que donde vamos a ver muchas novedades, muchas innovaciones, es en esta idea de la utilización de nuestros teléfonos móviles, de los dispositivos digitales, para poder tener una conexión permanente, ¿no?, con el pediatra. Me gusta mucho, digamos, el nombre de esta empresa, ¿no?, Anytime Pediatrics. Creo que digamos, explica muy bien cuál es el objetivo que persigue, que es el estar digamos, siempre disponible en cualquier situación, un equipo de médicos a los que puedes contactar. ¿Para qué? Pues para responder preguntas, pero también, por ejemplo, para poder dar tratamientos digitales, por ejemplo, para situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, ¿por qué no también de insomnio? Es decir, este campo, ¿no?, de la terapia, de las terapéuticas digitales, en las que se está avanzando mucho. El último punto que quiero decir es que además hay mucha innovación que puede venir directamente en relación con el paciente, o con sus familias, a través de estos instrumentos digitales, pero a través, por ejemplo, también de las escuelas, ¿no? Es decir, una de las iniciativas más innovadoras en Estados Unidos en el sector pediátrico es esta empresa, que ha recibido una inversión importante en los últimos meses, y que su objetivo es estar presente en las escuelas y dar servicios sanitarios en esas escuelas, ¿no? Yo creo que es una forma de modelo de negocio que bastante innovador, ¿no?, y que puede dar justamente servicio en aquel lugar en el que los niños pasan mucho tiempo durante el día, ¿no?, como es la escuela. ¿Cuáles son los problemas? O sea, hemos dicho que los niños nos importan mucho, y después que tenemos muchos ejemplos de innovación en el sector pediátrico. ¿Cuáles son los problemas, las dificultades? Bueno, el primero es que en realidad hay mucha innovación, pero es una parte muy pequeña respecto al conjunto de la innovación en el sector, ¿no? Por ejemplo, cogiendo solo el caso de Estados Unidos, solo el 24%, ¿no?, de los dispositivos aprobados por la FDA para uso pediátrico tienen una indicación para uso pediátrico, ¿no?
Y además la mayoría para niños mayores de 12 años. Es decir, que tenemos un problema de que de la proporción de la innovación respecto al conjunto del sector, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Primero porque el número de niños que requieren esos dispositivos es en proporción mucho pequeño que de los adultos, ¿no? Por tanto, hay un problema de mercado, ¿no? Hay un problema para quien invierte en esos productos, pues de la dimensión que tendrá el mercado. Después, esos dispositivos, si se tienen que adaptar a niños que van creciendo, hay que tenerlo en cuenta y además son personas que se mueven mucho, tienen una actividad física importante y además crecen. Y finalmente, que el proceso de ensayo clínico puede ser un proceso más complicado que el habitual en adultos porque no, quizá los hospitales no tienen la infraestructura, digamos, adecuada para poder hacerlo, o de nuevo el número de casos en cada hospital para una determinada condición es pequeño, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos en que en realidad el problema no es un problema de que no haya tecnología, de que no haya potencial innovación en el sector, sino que el problema es de modelo de negocio. O sea, el problema es cómo a un inversor le resulta atractivo invertir en una innovación pediátrica. Por tanto, de lo que estamos hablando es de la necesidad de modelos que aceleren la innovación en la oncología, ¿no? En ese sentido, hay muchos artículos que hablan al respecto, con algunos de ellos con ideas yo creo, muy prácticas, muy aplicables, aunque hay una base inexcusable, ¿no? Muy bien explicada, por ejemplo, en este artículo de febrero del año pasado, en la que básicamente se analizaba que, que realmente pues el coste, el tiempo de desarrollo, el riesgo de fallo, el riesgo de que no haya un retorno a la inversión es realmente muy bajo, es decir, que hay una base de partida de la dificultad de encontrar un modelo económico viable. Y por tanto ocurre una situación parecida, ¿no?, a las enfermedades huérfanas, es decir, que prefieren invertir en el mercado adulto, sobre todo en situaciones crónicas, porque eso representa evidentemente digamos, un negocio más claro para el inversor, ¿no? Y por tanto, aunque es muy importante y nos importan mucho los niños, pues resulta que el riesgo de la inversión es más alto que, por ejemplo, como he dicho, el que podríamos encontrar en un mercado de productos para enfermedades crónicas de adultos. Entonces, por tanto, aquí hay que alterar el modelo. Es decir, no se puede utilizar el mismo modelo que utilizamos para el mercado que sirve a los adultos, ¿no? Y hay distintas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una que se puede hacer es que el proceso de prueba, el ensayo clínico, sea más rápido y más barato, manteniendo los niveles de calidad y seguridad. Y esto veremos enseguida cómo se propone que se puede hacer, ¿no? Pero la idea es cómo conseguimos efectivamente no utilizar las mismas reglas del juego. Es decir, el mercado es distinto del mercado adulto, el mercado de la innovación médica para niños es distinto del de adultos, y hay que cambiar la ecuación, hay que cambiar las reglas del juego. Entonces, hay centenares de artículos que hablan al respecto, y el tiempo que he dedicado a ello he visto que hay dos o tres ideas que me parecen interesantes y que están muy bien descritas, por ejemplo, en este artículo de hace un par de años, ¿no? En el sentido de cómo se podría, ¿no?, mejorar, estimular incluso la aparición de nuevos dispositivos de innovación pediátrica. Entonces, hay cuatro ideas. La primera idea es la idea de hacerlo a través de consorcios, es decir, ponerse de acuerdo, seguramente hospitales público y privado y empresas, grandes y pequeñas, ¿no?, a crear consorcios que tienen un objetivo determinado para responder a un problema, ¿no?, por ejemplo, de una determinada situación, condición médica. Esto quiere decir que hay que, seguramente desde el sector público,
dar apoyo y dar subvenciones para que esos consorcios puedan desarrollar su actividad. Es un sector que requiere el apoyo público mucho más que el sector, digamos, de innovación para adultos. Segundo, la idea de que los ensayos clínicos tienen que venir también complementados con lo que se llama la evidencia del mundo real. Es decir, esa información que se produce más allá de la normativa explícita y rigurosa de un ensayo clínico. Es decir, la información o la casuística generada por los propios médicos, ¿no? Y que puede, digamos, ayudar a acelerar ese proceso, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones cuyo riesgo pues, es pequeño, ¿no? Después la idea de que se puede, por ejemplo, en Estados Unidos existe un procedimiento concreto para reducir la carga administrativa cuando realmente hay una situación de emergencia, ¿no? O sea, cuando esos instrumentos médicos están pensados para condiciones realmente muy, muy raras, ¿no? Es decir, que la idea es, sin reducir la seguridad, poder aumentar la eficiencia en el proceso para conseguir el resultado de ese producto. Y creo que esto no estoy informado de cuál es la situación a nivel de la Unión Europea, pero creo que sería muy interesante hacer un lobby en ese sentido, ¿no? Digamos, reducir el tiempo necesario. Y finalmente, que podemos empezar a hacer series de producción con un modelo de fabricación distinto, ¿no? Como un modelo, por ejemplo, de manufactura aditiva, o sea, de impresión 3D, de tal manera que los costes en los que digamos, nos implicaríamos en un proceso de producción convencional, pues pueden quedar reducidos. De hecho, no sería el primer caso, ¿no? Que en dispositivos médicos digamos, se aplica esto con el objetivo de reducir el coste y acelerar el proceso de producción. Pero quizá la conclusión más importante de todo lo que he podido recopilar, mejor dicho, en el tiempo que he preparado esta presentación, es que realmente la colaboración posiblemente es la única forma, ¿no? Es decir, lo que he dicho de los consorcios, ¿no? La FDA norteamericana tiene un programa de apoyo específico para la creación de consorcios para dispositivos pediátricos. Por lo tanto, la idea es estimular que se produzca esa colaboración, como he dicho, entre hospitales, empresas, etcétera. Por ejemplo, hay distintas en Estados Unidos y cuando vas a alguna de ellas, por ejemplo, a esta de Pensilvania, ¿no? O Filadelfia, fíjense que la idea es conectar, ¿no? O sea, conectar, en este caso, un hospital con un instituto de investigación, ¿no? Con ello han conseguido pues, un apoyo de 5 millones de dólares por parte de la FDA y por tanto, la misión que se pueden plantear es apoyar, ¿no? El desarrollo y comercialización de dispositivos que vengan a responder a necesidades no cubiertas. Esta idea de los consorcios me parece realmente imprescindible tenerla en cuenta. Si quieren ver un ejemplo realmente muy interesante, está el proyecto ShipMD, ¿no? Que tiene escala, digamos, nacional en Estados Unidos y que lo que busca es, de nuevo, reducir esa distancia entre el creador, quien origina, quien tiene el problema también a resolver con un dispositivo médico, para reducir el riesgo, al menos en la primera parte, no sé, que la primera inversión esté garantizada y también, segundo, para acelerar el proceso, para llevar el proceso. Son dos cosas, o sea, reducir el riesgo de la inversión, que eso se puede conseguir con el grant, ¿no? Con el apoyo público, pero segundo, acelerar el proceso, lo cual quiere decir que puedes tener nuevas, como he dicho, formas o establecer mecanismos específicos para este tipo de productos. No es extraño, por tanto, que incluso a nivel ciudad se haya planteado el poner de acuerdo a distintos agentes para acelerar la innovación pediátrica. Y una cosa que me parece en ese sentido muy interesante, y este ejemplo me parece útil, es lo que puede hacer un consorcio es determinar una agenda, ¿no?
es determinar una lista de deseos, es decir, cuáles son los temas que habría que responder. O sea, que en lugar de seguir el procedimiento convencional, que es, bueno, a alguien se le ocurre algo, ve que el mercado es importante, invierte y desarrolla el producto, quizá aquí lo que tenemos que hacer es determinar una lista de cosas que hay que resolver, ¿no? Y lanzarlas a los miembros del consorcio para ver si se quieren dedicar o si saben de alguien que quiere dedicarse a ello. En cualquier caso, digamos, por tanto, que es el momento para hacerlo, es el momento porque la tecnología avanza muy rápido y en ciertos casos el coste de desarrollo es menor. Pongamos simplemente el ejemplo, como he dicho, de la impresión 3D de los primeros dispositivos. Y por tanto, se tendrían que hacer una serie de reformas en este mercado. Por ejemplo, determinar cómo se ha hecho o cómo se ha pedido, mejor dicho, en Estados Unidos a la FDA, que los instrumentos, los dispositivos pediátricos sean dispositivos realmente que se consideren especiales desde el punto de vista de la disrupción que representa en el mercado, por lo tanto que el proceso regulatorio sea acelerado. Segundo, crear unas redes de ensayo clínico o de estudio clínico consorciadas, es decir, que la idea es, como hay menos casos en cada hospital, pues hacerlo a nivel de red y por tanto que se pueda reducir el coste y tener mayor número de pacientes, ¿no? Y finalmente que se pide, por ejemplo, que esos consorcios que están establecidos por profesionales de distintas organizaciones puedan constituirse también como un sistema de review, ¿no? O sea, que puedan, son las personas que más saben sobre el tema y que puedan actuar, ¿no? como referees de esas innovaciones, digamos, porque a lo mejor las personas que lo hacen normalmente proceden más de la experiencia del sector de medicina para adultos y no es exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo ves en muchos lugares. He puesto aquí un simple ejemplo del Children's National Hospital, ¿no? que lo que busca es realmente crear un campus dedicado a la pediatría en donde todos los profesionales que se dedican a eso, desde los dispositivos, las medicinas, las tecnologías, etcétera, puedan, digamos, tener un lugar de encuentro y puedan desarrollar, acelerar los desarrollos y invitando efectivamente al sector privado o a las incubadoras de las grandes multinacionales que participen en ello. Creo que en ese sentido la iniciativa, ¿no? del hub de Sant Joan de Déu me parece que viene en un momento adecuado y creo que además de coordinar esos agentes, incluso de crear esa red con otros hospitales, debería también plantearse ese lobby delante de la Unión Europea que he comentado que es muy importante. Quiero dedicar los últimos 3 minutos a dar una pincelada sobre algo que me parece exótico. Corro el riesgo de que los inversores que hay en la sala, que ya quizá ya se han dado cuenta de la dificultad del sector, lo vean quizá, pues todavía sean un poco más escépticos, pero mi objetivo es justamente el contrario, es darles a entender que el futuro puede ser realmente muy distinto del que tenemos ahora. Y básicamente por la evolución de las pirámides demográficas, ¿no? Fíjense, en Europa en el 2030 seremos unos 740 millones de personas, de los cuales prácticamente solo un 10% tendrán menos de 9 años. Es decir, que habrá en Europa unos 75 millones de niños. Es una población grande, pero en la proporción de afecciones pues, acostumbra a ser pequeña, por tanto, un número pequeño. Si sumamos a los Estados Unidos, en 2030 los Estados Unidos tendrán unos 350 millones de habitantes y la población de menos de 9 años será del 12%. Por tanto, tendremos, pues, yo diría, unos cerca de 40 millones de niños americanos de menos de 9 años. Por tanto, es una población importante en los dos casos, pero estos gráficos explican por qué el negocio es básicamente un negocio de adultos y especialmente crónicos, ¿no? Fíjense cómo la población, la pirámide realmente se está convirtiendo en un rascacielos bastante laminar, ¿no? Pero claro, si nos vamos a otros lados del mundo, por ejemplo, si nos vamos a la India,
En 2030 la India tendrá 1.500 millones de habitantes, sería superior en población a China, y la población de menos de 9 años será del 15%. Es decir, estamos hablando de casi 250 millones de habitantes, ¿no? Y India está creciendo su desarrollo económico, tiene además una industria farmacéutica potente que suministra a su propio mercado. Y si vamos ya al final a África, pues África en el año 2030 tendrá casi 1.700 millones de habitantes, ¿no? La población menor de 9 años será el 25%, o sea, pues más de 400 millones de niños. Es decir, que efectivamente, si miramos solo a Occidente, el mercado es un mercado que se ha estancado, un mercado infantil, y por tanto, desde el punto de vista de la inversión, pues tiene su riesgo, pero si miramos a nivel global, la situación realmente puede cambiar. Claro, ustedes dirán, bueno, es que África no tiene los recursos y seguramente tienen razón, pero estamos hablando en el medio y largo plazo y yo creo que hay bastante consenso en que hay un futuro creciente que es el de África, 2030, 2050, básicamente porque, miren, este estudio realizado por World Economic Forum, en los próximos 5 años, es decir, 2020-2025, la región moverá un montón de recursos, o sea, casi 6 billones europeos en inversión y desarrollo del Producto Interior Bruto. Los países de África que crecerán hasta el 2030 más de un 5% en el África subsahariana son unos cuantos, como ven, la mayoría, y por tanto, desde el punto de vista puramente demográfico y desde el punto de vista de crecimiento económico, habrá un crecimiento enorme de la población infantil en el mundo en los próximos años, pero solo que no será en Occidente. Tanto la nota es que el desarrollo a corto plazo debe tener ese apoyo público que he comentado, la realización de consorcios y conseguir la colaboración público-privada y el apoyo público en forma de grants, ¿no? Para conseguir el desarrollo, pero que a medio y largo plazo la situación cambiará y quien tenga ese conocimiento, ese know-how, después lo podrá desplegar en lugares del mundo que hoy consideramos estancados y que crecerán seguramente mucho más rápidamente del nivel de crecimiento anual que tienen las economías desarrolladas. Espero haber sido de utilidad. No soy un experto en el tema. Lo único que he hecho es comparar datos, leer distintos informes y poder compartir los resultados con ustedes con la esperanza de que se animen y de que vean que hay mucho camino por recorrer y que efectivamente es un sector tan atractivo como cualquier otro para poder invertir. Muchas gracias.